En esta ocasión voy a presentarles el realismo mágico, que es quizá el estilo más reconocido de la literatura latinoamericana del siglo XX. El término realismo mágico fue acuñado por primera vez en 1925 por el crítico de arte alemán Franz Roth. En realidad no lo usó para referirse al estilo literario latinoamericano, sino para describir una forma de pintar de su época, que se caracterizaba por representar la realidad de una manera muy particular, en la que se mezclaban elementos que no pertenecían a la realidad. Sin embargo, en Latinoamérica, el término adquirió otra dimensión. Y cuando hablamos de realismo mágico, nos referimos precisamente a una forma de narrar en la que lo extraño, lo exótico y peculiar se presenta como algo cotidiano. O mejor dicho, es una narración que se basa en la observación de esa realidad, en donde existen algunas singularidades y extrañezas dentro de la normalidad. Si nosotros pensamos en el contexto latinoamericano y lo analizamos, vemos que esto tiene una base sobre la que sustentarse, porque se trata de una sociedad en la que se comunican, se enfrentan, se mezclan muchos elementos simbólicos y también el pensamiento técnico, modernizador, que son parte de una historia muy vertiginosa que se caracteriza por la yuxtaposición cultural, es decir, por estas culturas que se sobreponen unas a otras. Por ejemplo, la cultura de los aborígenes nativos, la cultura de los negros, la cultura de los españoles, también la de los inmigrantes, y estas a veces se mezclan y otras veces se superponen. Esta gran heterogeneidad hace que Latinoamérica sea la tierra propicia precisamente para este tipo de literatura que presenta lo extraordinario, lo exótico, lo inverosímil dentro de una realidad que es aparentemente normal. Bien. Vamos a hablar también de las características literarias del estilo del realismo mágico. El realismo mágico, como su nombre lo indica, el realismo, parte de la realidad y de la observación de esa realidad. Y en esa realidad se incorporan muchos valores que son como simbólicos de la literatura latinoamericana. Y estos valores simbólicos de Latinoamérica no se presentan como algo sobrenatural, como algo que viene como un milagro divino, ¿no? Estas particularidades están mezcladas con la normalidad y los personajes, por ejemplo, observan situaciones como que uno de los personajes camina y responde a su abuela mientras está dormida, o que otro personaje que cultiva naranjas tienen estas naranjas diamantes dentro. Los demás personajes observan estas situaciones como lo más normal del mundo. Y el narrador
quien cuenta esto, no ofrece explicaciones sobre estos acontecimientos insólitos. Para él también son normales. Por esto mismo, porque se basa en la realidad, se valora mucho la percepción sensorial de esa realidad, más que las explicaciones racionales sobre la misma. Tiene mucho valor lo que se capta a través de los sentidos y sirve para describir la realidad. También otra de las características de la literatura del realismo mágico es que el relato no se desarrolla de una manera cronológica, de una manera que capta los hechos tal y como sucedieron en la realidad, sino que se rompe con esta cronología temporal del relato, se rompe la linealidad. Y entonces tenemos, por ejemplo, en una novela de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, que el relato comienza anunciando que el personaje ha muerto y lo que la novela cuenta es el último día de vida de ese personaje y los acontecimientos anteriores. Pero ya sabemos desde el inicio que esa muerte se ha consumado. Entonces, esto rompe la linealidad del relato, que sería lo lógico comentar. Si el relato termina con la muerte al final. Bueno, esto no sucede en muchas novelas de este movimiento. También, en vez de, volviendo a la forma de presentar los hechos, las realidades se exponen unas junto a las otras, yuxtapuestas, es decir, como encimadas. Suceden situaciones simultáneas de distintos espacios y distintos personajes. Y también hay una tendencia a desarrollar la metaficción, es decir, reflexionar acerca de la literatura en los mismos textos literarios. Eso es la metaficción. Hablar de literatura en la literatura. Bien, vamos a hablar ahora un poco acerca de los escritores de este movimiento. Los escritores del realismo mágico comenzaron a producir sus obras alrededor de 1940, con Miguel Ángel Asturias y Los Hombres de Maíz, con Alejo Carpentier Arturo Uslar Pietri, Elena Garro, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, entre otros. El punto más elevado, que se llegó a llamar el boom latinoamericano o el boom de la literatura latinoamericana, y en este boom el realismo mágico juega un rol importante, se produjo alrededor de los años 60, 1960. En 1967, Gabriel García Márquez, que es este de aquí, Premio Nobel de Literatura, publicó, mejor dicho, 100 años de soledad, que es la novela considerada hegemónica del realismo mágico. Acá entre estos retratos faltan algunos otros, por ejemplo, el peruano Mario Vargas Llosa, también Premio Nobel de Literatura. Y bueno, no ven acá ningún argentino. No hay ningún argentino porque en realidad en la Argentina el realismo mágico no tuvo un desarrollo como en otros países. Y si bien algunos incluyen a Julio Cortázar dentro de este movimiento, en realidad Julio Cortázar, más que pertenecer al realismo mágico, cultivó la literatura fantástica. Argentina tiene muy buenos escritores, pero no precisamente
representantes de este estilo, de este movimiento o de esta corriente en literatura. Y finalmente, hablaremos acerca de las obras de estos escritores. Por ejemplo, Los hombres de maíz, de Miguel Ángel Asturias, que es una de las obras inaugurales del realismo mágico. El inolvidable Juan Rulfo, que si bien escribió muy pocas obras, mexicano. Pedro Páramo y El llano en llamas, las dos obras que publicó son de una excelente calidad. Y Gabriel García Márquez, quien fue un escritor que escribió muchísimas obras, pero la más famosa, publicada en 1967, fue 100 años de soledad. También escribió El amor en los tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, La hojarasca, El general en su laberinto, la increíble y triste historia de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, Del amor y otros demonios, 12 cuentos peregrinos, cuentos costeros, en fin, muchísimos novelas y todas de excelente calidad. Y bueno, mi consejo es que si tienen oportunidad en algún momento de su vida o en algún momento en el próximo tiempo de leer obras de estos autores y de este estilo, lo hagan, porque realmente vale la pena, son mundialmente conocidas y reconocidas, son latinoamericanas, son muy buenas y yo creo que las van a disfrutar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.